Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Y es importante tomar en cuenta algunos aspectos de los países desarrollados, entre ellos Singapur. Singapur, un país en el cual la oportunidad de empleo a la orden del día y todos los ciudadanos tienen sus necesidades básicas satisfechas: trabajo, salud, educación, vivienda y ¿qué? Hace 40, 50 años era igual o peor que Honduras. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer realmente, ¿cuál es la magia de que un país como Singapur haya salido adelante y Honduras todavía continúe en esta situación? Pero algo que tiene que quedar claro: en Singapur, oiga bien, si usted se pasa un semáforo en rojo, lo multan. Si usted tira la basura a la calle, lo multan y hasta preso puede ir. Si usted tira las colillas de cigarro a la calle, lo detienen. Si usted tira los chicles a la calle, lo detienen. O sea, en Singapur el secreto es que han cumplido la constitución de su país, respetan las leyes. Los funcionarios que juran ante el pabellón nacional y teniendo la constitución en su mano derecha, que juran proteger, cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes, en nuestro país todos la violan, todos sin excepción la violan. Y la corrupción campea. Los asesinatos, el narcotráfico, la delincuencia organizada. En Singapur no hay nada de eso, mis estimados amigos. Y es la forma como un país puede salir adelante, solamente con ese secreto: cumplir la ley. Aquel funcionario o empresario que lo encuentran en un acto de corrupción tiene sentencia de muerte. Y aquí un bandido, si se puede decir, más bien hasta le ponen las alfombras para que pase. Y algunos de esos funcionarios o exfuncionarios son tan cínicos y tan mentirosos, que yo les digo cínicos patológicos y mentirosos patológicos, y a la vez engañados patológicos, porque creen que los demás no nos damos cuenta de eso. Cometen el error y señalan al vecino, señalan al otro, al exfuncionario o al funcionario actual, como esos que violaron la Constitución en el proceso electoral, que ahora andan huyendo y queriendo desvirtuar su traición a la patria y decirle que les están haciendo persecución política, porque les están haciendo juicio político. No, hombre, esos en Singapur, sentencia capital les aplican por violar la Constitución y las leyes. O sea, ningún ciudadano debe continuar violando la ley para que nuestro país pueda salir adelante. Pero lamentablemente es difícil, ya que desde la cabeza hasta el más bajo nivel, todos violan la ley con la simple excusa de que si la viola el otro, pues la puedo violar yo. Así Honduras nunca va a salir del subdesarrollo y nunca va a tener la oportunidad de que usted tenga su vivienda, de que usted tenga un trabajo digno, de que usted tenga sus alimentos en la mesa, de que usted tenga salud, tenga educación y otras necesidades básicas que en este momento están insatisfechas. Para hablar de este tema y de otros temas más en relación a la corrupción, a los corruptos que están siendo señalados, e incluso que ya está la denuncia en el Parlamento Europeo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Erling Mejía. Gracias, Erling, por acompañarnos. Doctor. Un placer, un honor tenerlo en Unidos en Diálogo. Sí, muchas gracias, doctor. Le agradezco, ¿verdad? Ya esta es como la entrevista séptima, creo, más o menos, pero es la primera que tengo aquí con usted en el foro personalmente.
y para mí eso es un honor. Muchas gracias, Erling. A nosotros nos gustaría saber algunas cosas. En su momento nos dijo dónde nació, pero ahora nos gustaría saber su parte política. Usted, de una u otra forma, perteneció, militó, actuó y protegió y estuvo activo en uno de los partidos políticos del país. En qué partido usted inició su vida política y después por qué se aparta y por qué ha tomado la determinación usted de hacer la denuncia de algunos ciudadanos que han cometido actos de corrupción y se han enriquecido ilícitamente en el Parlamento Europeo? Ok, bueno, cuando yo tenía 16 años, a mí me invitaron a formar parte de Libre, ¿verdad? Entonces, yo estuve en Libre de los 16 años hasta los 30, porque yo los apoyé desde las elecciones internas del 2012. Los apoyé por la corriente FRP. Me acuerdo que todas las corrientes me decían venite con nosotros. Yo les decía no es necesario porque en las elecciones generales pues vamos a estar todos juntos. Entonces, bueno, los apoyé, las internas, las generales. Mi primer voto fue a Libre, solo he votado una vez. Eso fue cuando ganó Juan Orlando Hernández por primera vez, ¿verdad? O sea, bueno, quizás, digamos, por fraude llegó al poder. Entonces, ya para las segundas elecciones, cuando Juan Orlando se reeligió de manera ilegal, porque la Constitución no permite la reelección, sí ya estaba fuera del país. Ya entonces, o sea, digamos, pongámosle que mi vida políticamente en 1, 2, 3 años fue tan activa que o sea, hasta me llevó al exilio, pues. Y en una edad estamos hablando 16, 17, 18, 19 años. Entonces, bueno, sí, empecé a apoyar a Libre. Y cuando yo decidí renunciar a Libre fue porque yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con el narcotráfico ni con la corrupción. Entonces, pues yo miraba, ¿verdad?, que dentro de Libre también había corrupción, había narcotráfico, quizás en menor escala que en el Partido Nacional. Entonces, no puedo apoyar ni el narcotráfico ni la corrupción. Entonces decidí renunciar a Libre. Entonces, si a uno le preguntara, ¿verdad?, si tiene una tendencia política, porque al final todo el mundo la tiene, ¿verdad? Ya algunas personas pues dicen que el concepto de izquierda-derecha está desfasado, de cierto modo sí, pero al final pues yo creo que las personas pues pueden, digamos, se ubican dentro, ya sea de la izquierda, la derecha, etcétera. Entonces, si tengo mis ideas, les aseguro que se las puedo definir de una manera muy concreta. Gracias a Dios tengo mis principios, tengo mis ideas, tengo mis propuestas, tengo mis ideales y por lo menos leo lo suficiente para poder argumentar cada una de las cosas que pienso y que creo. Entonces sí, o sea, tengo mis ideas, pero no tengo un partido político por el hecho que yo dije, bueno, Libre se convirtió en lo mismo que antes denunció. Nacionalistas y liberales corruptos, narcotraficantes, y también, pues bueno, en Libre hay corrupción. Bueno, eso es de analizar a profundidad porque los de Libre en su mayoría venían del Partido Liberal cuando se rompió el Partido Liberal en el 2009. O sea, de decir que son los mismos, pues habría que ver cómo está la situación. Pero usted, en su análisis, ¿por qué cree que Libre pierde las elecciones el 30 de noviembre y las pierde de una forma catastrófica? Después de tener 1.700.000 y fracción de mil de votos a 700 y fracción, que muchos dicen que solamente realmente eran no más de 200.000, que los otros 500 eran parte del fraude que se montó. Pero, ¿por qué cree usted
que ese partido en el cual usted militó perdió la credibilidad y por qué perdió las elecciones del 30 de noviembre del 2025? Bueno, es que aquí hay, bueno, ahorita creo que quizás conmigo se va a enojar un montón de gente, ¿verdad? Más de lo que están ahí enojados dentro del Libre. Bueno, dentro del Libre tengo personas que yo aprecio, que yo admiro, o sea, que yo aprecio, y que algunos me aprecian, ¿verdad? Entonces, pero no sé si se van a enojar más de lo que algunos están enojados. Mire, el problema dentro del Libre es que Mel es creador y al mismo tiempo ahora siendo destructor. ¿Por qué razón? Yo platicaba con alguien lo siguiente. Mire, en su momento, ¿verdad? Yo fui cercano a toda la cúpula del Libre. A mí me conoce bastante bien la cúpula del Libre. Digamos, toda la cúpula del Libre. Entonces, pero sucede una cuestión, que yo soy de las personas que a mí me gusta decir lo que yo pienso. Y eso dentro del Libre no pega mucho. Dentro de la cúpula no pega mucho. Entonces, quizás, incluso yo, pues... O sea que hay que agachar la cabeza. Así es. Ese es el problema. Porque, como todos los partidos tradicionales, creo yo también, no sé realmente cómo será el Partido Nacional o el Partido Liberal, pero dentro del Libre, el problema es que la persona que es crítica la margina. Entonces, algunos, para no ser marginados, mejor se callan. Y eso al final, pues, le termina pasando cuenta al mismo partido. Y también había una cuestión muy grave. O sea, Mel Zelaya se echó encima a la persona que él no tuvo que haberse echado encima. Su propia militancia, alguna, quizá otras personas que... Yo me acuerdo una vez un amigo me dijo lo siguiente. Mira, me dice, vos le fuiste una piedra en el zapato a Juan Orlando Hernández, me dijo este amigo. Después, bueno, yo soy Dan Lee. El embajador, el que estaba de embajador de Honduras en Francia, él es de Dan Lee. A mí me conoce como desde el 2009, bien desde antes del golpe de Estado, más o menos por ahí, no me conoce. No, ni siquiera por política, pero ya me conocí, digamos, era amigo. Y él a mí me dijo una cuestión, me dijo, nunca nos gustaría tenerlo usted en nuestra contra. Y como estábamos hablando hace unos minutos atrás, que como había también corrupción dentro del Libre y dentro del gobierno anterior, entonces eso a mí no, o sea, yo no estoy con esto. O sea, lógicamente ya estaba en contra, ¿no? Entonces, pues al final, pues a uno lo pusieron en contra. Cuestión que también jugó en contra de ellos. Lo sé muy, pero muy bien. Entonces sí, se puso en contra parte de su propia militancia. Otra de las cuestiones también, eso, ¿verdad? Que no permiten que la gente, digamos, exprese la inconformidad. Entonces las personas para ellos, digamos, poder avanzar dentro del partido, prefieren quedarse callados. Incluso Mel deja robar con facilidad, siempre y cuando no diga nada. ¿Cómo es la cuestión? Mel deja robar a alguien. ¿Deja robar? Sí, siempre y cuando usted no se le ponga el brinco. Es así. Siempre y cuando usted no se le ponga en medio. Porque hasta ahorita está saliendo una gran cantidad de actos de corrupción, porque los que conocíamos era el del Chequesol y otras cositas más ahí, pero últimamente están saliendo una gran cantidad de casos, incluso que emplearon un montón de venezolanos, cubanos, rusos, chinos, con salarios del gobierno de Honduras en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo. O sea, están... incluso escuché la denuncia de que habían algunos salarios de más de 50,000, 80,000 empiras de personas que estaban en 2 o 3 instituciones y ganando esas cantidades, y otros incluso hasta fuera del país ganando esas cantidades en diferentes instituciones del Estado. Eso se va como empezando a conocer,
Entonces, ¿usted cree que uno de los aspectos es la corrupción? Sí, pero, o sea, pero bueno, es que ese aspecto es en todos los partidos, ¿va? O sea, hasta en los pequeños, podría decir, ¿no? Entonces, pero, em, sí, pues, repito, o sea, sí, Mel sí deja robar. ¿Mel? Mel sí deja robar, siempre y cuando la persona no se le ¿O le den ponga la el mitad brinco. para el comandante o cómo? No necesita ni la mitad. Él solo deja robar tranquilamente, siempre y cuando no se le ponga el brinco. Eso así, porque o sea, es la manera que los políticos utilizan, digo, los políticos en general, aquí en Honduras, tal y como te lo decía, para tranquilizar a su gente. Entonces, Para tenerlos agarrados y que no se les subleven. ¿Esa será la situación o cómo? eso es una parte, pero o sea, la manera de tranquilizar a su gente, dejarlo robar, pero eso también, pues dentro de como para alguna militancia no hubo empleo, también generó inconformidad. Eh, no generó inconformidad, y lo otro también pienso yo que afectó mucho, que algo que sí se maneja al interno, es de que Mel para las elecciones internas quiso imponer el 28. Y entonces eso era algo bien complejo, porque por ejemplo, en el caso de Olancho, decía que Rafael Sarmiento, bueno, que era una persona que la gente lo apoyaba mucho ahí en Olancho, pero dicen que el fraude pues fue tan descarado que hasta él lo dejaron fuera, siendo primo hermano de Xiomara y siendo jefe de bancada, lo dejaron fuera. Entonces allí, ¿qué sucede? Que bueno, algunas personas que estuvieron ahí durante mucho tiempo, yo creo que, o sea, Bartolo quedó fuera, pero bueno, algunos, creo que a Bartolo pues ya, creo que no le simpatizaba a algunos, pues la verdad no sé. O Silvia Ayala, por ejemplo, que Silvia decía, no, pero mire con cómo me pagan si mi hermano Germán estuvo en la huelga de hambre. Germán estuvo en la huelga de hambre. ¿Estuvo? En la huelga de hambre, en la del 2015. Pero, mire, fíjese que yo le conté una cuestión. A mí, Germán... Y Silvia ya la quedó fuera, Sí, entonces. Silvia quedó fuera. ¿Y la reacción de ella? No, la reacción de ella fue que ¿por qué me dejan fuera si mi hermano luchó por el país? Pero imagínense qué gran luchador tenía en la huelga de hambre. Bueno, si yo les contara lo que pasaba ahí, que a mí una vez agarró una silla y me la lanzó y casi me fractura. Si yo no me quito, me fractura. En plena huelga. Y el hermano de Silvia Ayala. El hermano de Silvia Ayala, que estaba en la junta, ¿Lo agredió a usted? Me agredió a mí, que estaba en la junta directiva del Congreso y en la comisión permanente. O sea, Germán me agredió, me lanzó una silla, si yo no me quito, me fractura. Yo me acuerdo que... ¿Pero por qué le lanzó la silla? No, o sea... ¿No estaba de acuerdo con algunas acciones suyas o qué? No, o sea, ¿cómo le digo? Allí en la huelga había, como quien dice, no sé, como peleas de protagonismo, habían personas, hubieron personas que sí agarraron dinero, hubieron peleas de protagonismo, muchas cosas. Pero es que en una huelga de hambre también hay descontrol fisiológico, y el aspecto fisiológico afecta al sistema nervioso central y puede volver a una persona que no esté en sus sentidos adecuados. Pero esa persona ya venía de no estar en sus sentidos adecuados. Tenía una persona que, digamos, tenía un poquito de problemas, ¿verdad? Pero también se escuchó en varias ocasiones de que esas dos personas que usted acaba de mencionar, hermanos, estaban metidos en algunas cosas inadecuadas, según lo que se mencionó mucho en ese periodo anterior de gobierno.
No, en el caso de que, ¿cómo lo explico? Que, o sea, faltaba, digamos, como que dice, más orden en la huelga. ¿Me entiende? No, pero lo que yo le digo que esas dos personas que usted mencionó se mencionaron en actos inadecuados de corrupción o no sé qué cosas Sí, más en el gobierno anterior. ¿Se refiere para quién? ¿A Silvia o a quién? Sí, a los que usted acaba de mencionar. No, Que, pero al que lo agredió y a la hermana. no, de Germán nunca supe de cuestiones políticas yo en el gobierno. Nunca supe. Nunca supe. De Germán no. Para mí, o sea, para mí, él no olió ni dio en todo el gobierno. Nunca supe hizo esto, bueno, malo, no sé. Pero sí, o sea, Silvia, pues mucha gente la conoció, ¿no? O sea, estaba en la junta directiva del Congreso. Pero sí, o sea, es que en el caso de Germán sí pasó eso. Él en la zona hacía. Yo me acuerdo que había un periodista que trabajaba para la AP cuando estaba Elmer Martínez. El periodista Glenn. Yo lo llamé a Glenn. Él me fue a traer ahí a la huelga. Me llevó a su casa, dormí 2 noches para después regresarme a mi ciudad natal de porque pasó eso. Sí. ¿Por qué otras razones cree usted también que sumaron a la derrota catastrófica que sufrió el partido del RP? Bueno, el Partido Libre. ¿Sí? Ok, bueno, yo creo que, bueno, ¿verdad? Intentaron imponer al 28. La gente estaba bien inconforme porque no les daban trabajo, a pesar de lo que usted acaba de contar. Lo otro que yo le decía, ¿verdad? Que a la gente, pues, que la corrupción, ¿no? También a lo interno. Y la falta de democracia también al interno del partido, creo yo, afectó mucho. Y también, ¿verdad? Creo yo que bueno, haberse echado, creo, la gente incorrecta en contra. Y así, creo que varias cosas, ¿no? ¿Cómo que gente incorrecta? Bueno, personas. Creo que tenerme a mí en contra, para ellos fue un gran error. Algo que ellos nunca lo pensaron. Y se le resultó, como lo dijo. O sea, yo creo que el ex jefe el ex embajador de Honduras en Francia le hubiera dado un buen consejo a Mel. Pero no lo escucharon. Fueron tontos. La corrupción y al haber desligado de gente que les ayudó Claro. mucho fue parte de la derrota. Sí, y las promesas incumplidas. Sí, esa es otra parte, porque aquí hay un problema. Que, miren, el otro día había un periodista, él lo dijo en televisión, que este periodista le dijo a Melis, mira Melis, decirle a Rixi que le vaya un poco al gas, que con ese discurso pues no va a llegar al poder, y que Melis, pues mira, es que Rixi es así. Entonces, el discurso más o menos, mira, la gente tiene miedo cuando le hablan de Cuba. La gente tiene miedo porque, o sea, yo les digo una cosa, o sea, yo tengo mis ideas, yo tengo como defenderlas, ¿verdad? Pero y tengo incluso también cómo explicarlas, pero a la gente, o sea, hay tantas cosas, o sea, por ejemplo, el pueblo hondureño yo el otro día estuve con este señor, con Tatay, en una reunión. Yo lo felicité por la caminata de oración. A mí me alegró mucho la caminata. Yo le dije, yo desde niño era amigo de Gerardo también, conozco a Gerardo hace como casi 20 años. Entonces, el pueblo hondureño es un pueblo cristiano. Y no se le podía, por ejemplo, amenazar con quitarle la presión jurídica a la confraternidad, por ejemplo, lo que hizo Briceño. Sí, solo hablábamos con el señor Tatay y yo le decía, bueno, si Briceño dice que fue perseguido porque no con Orlando Hernández, ¿cómo va a venir a hacer esto? No puede. Entonces, a veces, por ejemplo, Rixi, digamos, a veces estaba por ejemplo, a veces con los pueblos originarios en un evento,
Pero ya viene la gente y dice, bueno, eso es brujería, porque la gente no entiende, digamos, ni siquiera las tradiciones, ¿me entiendes? Pero los cubanos aquí, varias gente los quiere, hombre. ¿El qué? ¿Los A los cubanos? cubanos, varias gente los quiere aquí para decir Pero que por lo de el los cubano cubanos como- hay ese temor. No, es que el cubano como persona es una gran persona, me consta. Los cubanos son grandes personas. Pero estamos hablando, yo digo, Cuba, o sea, el gobierno, o sea, la gente le tiene miedo, la gente, o sea, porque la gente no entiende ni siquiera qué es comunismo, la gente no sabe. Entonces, todo eso dice, comunismo, eso es del diablo, y ya repito, tiene miedo, entonces, en vez de Lo ponerse que la pasa es gente- que ahora con las redes sociales ya no se esconde nada, hombre. Ahí se miran las hambrunas perras que hay en Cuba y toda la cuestión y la misma situación en estos países de corrupción. O sea, familias que se enriquecen, solo las cúpulas y la población aguantando hambre. Es que ese es el problema también, porque digamos, digamos, por ejemplo, decirlo así, Nicaragua, o sea, tiene su grupo, digamos, el frente, o sea, a mí no me gusta hablar mucho de un país, ¿verdad? Cuando uno no conoce la situación tan de fondo, ¿verdad? Pero no la conoce tanto. Pero aquí hay una cuestión, que el caso pasa eso, pues, o sea, todo el mundo dice, ok, bueno, hablan el nombre del socialismo, pero ellos tienen dinero y quieren estar ahí y solamente quieren dinero para ellos. Entonces ese es el problema. O sea, hay un pequeño grupo que no quiere cambiar, pues, o sea, es el grupo de siempre. Entonces eso también afecta. Sí, es que en esos sistemas el grupo que agarra el dinero es más cerrado. Y en estos otros sistemas el dinero pues fluye un poco más y lo comparten. Pero bueno, la corrupción y el no cumplimiento de las leyes es la que nos tiene a estos países en subdesarrollo, en hambre, en permanente crisis. Que es algo que va más allá de lo que es socialismo, comunismo o capitalismo, por decirlo así. Pues es que al final de cuentas, la única forma de que usted pueda desarrollar la economía de un país es produciendo y vendiendo, o ya sea servicios o productos. Si usted no vende productos o servicios, va a ser imposible que usted genere económicamente una entrada a cualquier país. Y en ese sentido, si usted cierra empresas, si usted cierra industrias, si usted cierra empleos, ningún gobierno y sin impuestos no va a poder generar empleo solo por parte del gobierno. O sea, eso es no entender la relación mercado y consumidor y el circulante y lo que significa bienes y servicios. O sea, es imposible en ese sentido. Ahora, nos vamos a ir a una pausa. Cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar un poquito más, por ejemplo, lo que dijo un personaje en su momento, que 6 meses antes de las elecciones, de que Xiomara ganara las elecciones, Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos les había dicho que les iba a permitir que ganaran bajo el gobierno de Joe Biden, de los demócratas, pero que son palabras de él, no mías, pero que les entregaran a Juan Orlando. O sea, vamos a hablar de ese tema porque es parte de la corrupción y es parte de lo que se maneja, así como de otras declaraciones de esos altos funcionarios del gobierno anterior. Y hablaremos también sobre quiénes son los que están en ese listado en el Parlamento Europeo bajo la lupa, bajo la investigación de actos de corrupción, cosas ilícitas, que en su momento el Parlamento Europeo, yo no sé cómo va a proceder, usted es el que me va a decir en qué consiste esa denuncia, pero sí es importante que hablemos de esos temas al retornar de la pausa aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país.
un país de gente noble, de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante en su mayoría. Uno que otro permanentemente cometiendo errores que nos mantienen en el subdesarrollo, principalmente aquellos que nos gobiernan y los que nos han gobernado, que son los que llegan a los puestos para enriquecerse de una forma fenomenal y brutal, no importando que la mayoría del pueblo hondureño no tiene ni siquiera para comprar los alimentos, medicamentos, vivienda, educación, salud, etcétera. O sea, no importándoles eso. Y en este sentido tenemos a nuestro invitado, a Erly Mejía, que estamos hablando de estos temas de corrupción, porque Singapur, que fue un país hace 40, 50 años más pobre que Honduras, es de los países con una mayor riqueza a nivel mundial y donde las necesidades básicas están satisfechas. Pero el secreto ahí es que se cumple la ley, se respeta la ley y no como sale ahí uno que otro diciendo que es persecución política o que los demás son corruptos y que el corrupto es él, y de esa forma nos mantienen en estos circos en los cuales Honduras, por eso es difícil que de una u otra manera salga del subdesarrollo con tanta corrupción y tanto atropello a la dignidad humana. Erly, ¿cómo está eso del comentario que hizo este personaje del gobierno anterior? No es que estaba en Banprovio, no es en qué institución estaba. Bueno, no sé en qué institución del gobierno estaba, y que dijo que 6 meses antes de las elecciones en las cuales la presidente Xiomara ganó, se habían reunido con los personeros en la embajada americana del gobierno de Joe Biden, de los demócratas, y les habían dicho que les iban a dejar que ellos se sentaran en el poder siempre y cuando les entregaran a Juan Orlando. ¿Cómo está esa declaración que hizo ese personaje del gobierno anterior? Bueno, cuando se dio la reelección, ¿verdad? La reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, yo acababa de llegar a Suecia. Eso, bueno, como le conté, varía para las segundas elecciones generales, las del 2017, yo no estaba aquí en Honduras. Entonces viene, pero yo dije algo: cuando los estadounidenses no lo ocupen, le van a dar una patada. Así fue. ¿Por qué razón? Los estadounidenses solo utilizan. Eso es así. Lo mismo hicieron con Juan Orlando Hernández. Que Trump lo indultara, ¿verdad? Eso es otro problema. Pero porque no, igual, y que la Corte Suprema dijo que ya no tiene acusación tampoco. Sí, pero es que mire, vamos a ver. Este señor Castel, él mantiene una postura y él dice que el Partido Nacional, según Castel, pero no yo, es una organización criminal. Lo dice un juez estadounidense. Pero con eso que hizo la Corte Suprema, ese juez no tiene nada de credibilidad, desde mi punto de vista. Queda como un farsante. Bueno, ahí hay que irse. Habría que ver, pues, o sea, yo le estoy diciendo. Ahora, en ese sentido, lo importante de esto es lo que el personaje del gobierno anterior dijo. Sí, claro, que había sucedido en esa negociación. Vamos, pues bueno, entonces, digamos, de cierta manera acerté. Cuando los gringos no lo ocupen, le darán una patada. Dicho y hecho, así fue. Entonces, mire, vamos a ver, Pero es que si yo lo paso agrediendo a usted, por ejemplo, Ajá. si usted me da la mano, Ajá. me invita a su casa, Ajá. me da de comer, Ajá. y de remate yo le estoy diciendo que usted es un cínico, un sinvergüenza, un ladrón, imperialista y yanqui y toda la papada, ¿usted me va a seguir dando comida y alojamiento en su casa? No, yo creo que lo más probable es que no, pero es que uno hay que tener una cuestión, que la política a veces venden, lo que los políticos hacen es como que dice, vender un relato, y el político vive del relato. Entonces para uno le funciona eso del antiimperialismo y del imperio yanqui, a otro le funciona
todo lo distinto. Es así, o sea, por ejemplo, vaya, en el Parlamento Europeo vino un europarlamentario, dijo que ¿cómo que dijo? Llamó, este, llamó narco a todos los socialistas, por ejemplo. Entonces, pero es parte digamos, de cómo él vende las cosas. Pero es que acuérdese que la historia está ahí. Ajá. Y la cuestión del Foro de Sao Paulo que se armó en Cuba y Sí. que vino a Brasil después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de Rusia, donde no había entrada económica para Cuba, a Cuba lo que se le facilitó fue ver cómo embobaba unos ciertos sectores relacionados con, en ese momento, el socialismo, la izquierda, embobarlos y hacerlos en un grupo para que le facilitaran a él su economía, porque no tenía de dónde comer y de dónde sacar esos millones para comprar carros enchapados de oro, como lo tenían los hijos de Hugo Chávez y los hijos del mismo Castro, Fidel Castro, que vivían en Europa y en otros países asiáticos, gozando de los bienes y de las millonadas que sacaban de esos países. Entonces, eso que usted acaba de decir, que dijo el europarlamentario, pues habría que sopesarlo, porque si lo del Foro de Sao Paulo se hizo para fortalecer la economía de Cuba, dándole la palmadita en el hombro a Lula y a los demás que estaban metidos en eso, para pasarle el petróleo de Venezuela a Cuba, y dinero de México, comida y otras cosas de Uruguay y de todos los países que conformaban el Foro de Sao Paulo. O sea, eso está como que, qué sé yo, como las sanguijuelas que se le pegan a uno en un charco donde anda metido para chuparle la sangre. Entonces, ojo con eso, porque ¿de dónde sacaban todo ese billete también en relación al narcotráfico que siempre pasó por Cuba? O sea, eso del europarlamentario no está tan descabellado en ese sentido, pero usted es el que nos tiene que decir cómo estuvo esa situación en el Parlamento Europeo cuando usted introdujo esa denuncia de una gran cantidad de personeros hondureños que están metidos en corrupción, tanto políticos como empresarios. Sí. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo está esa cuestión en el Parlamento Europeo en relación a esta denuncia que usted hizo? Vamos a ver, miren. Yo viví en Suecia más de 8 años. Hay una ley que permite a las personas que viven en territorio europeo hacer peticiones al Parlamento. El Parlamento está compuesto por comisiones. Entonces el Parlamento tiene una comisión que se llama PETI. ¿Se llama? PETI. Así, PETI. Entonces ahorita la dirige, o sea, el Parlamento está compuesto por grupos y tiene 8 grupos, 8 por ahí. Ahorita tiene el SR, tiene la petición, la presidencia de esa comisión de PETI. La tiene un eurodiputado polaco. Entonces, bueno, yo estaba allá en Suecia, hice una petición, la ley me lo permitía. La petición la aprobaron porque sí cabía y está dentro de las facultades de la Unión Europea. Él está más en temas de relaciones internacionales, pero aquí sucede una cuestión. Aquí me acuerdo que el otro día, por ejemplo, yo puse en mi Facebook, ¿verdad?, sobre esta petición, y un amigo mío que es abogado dice: tengamos un poquito de independencia como país y un poco de dignidad. Pero pues esto no se trata de independencia ni dignidad ni nada de esto. Esto es fácil. Hay algo llamado el régimen de sanciones, y el régimen de sanciones se encarga de sancionar a los, ahí entran militares, que tengan mucho cuidado los militares aquí, toditos,
también entran militares, entran políticos y también hay empresarios en esa lista que se han encargado de violentar derechos humanos. Y de mantener pobre este país. Sí, pero es que exactamente o sea, digamos, el acceso a la comida pues es un derecho humano, ¿no? Entonces, lógico, o sea, mantener en la pobreza un país pues es violentar los derechos de las personas. Entonces está el régimen global de sanciones de la Unión Europea, como dice el Magnitsky europeo. ¿Y qué sucede? Que si esto lo aprueban, aquí, ¿qué sucede? Le congelan las cuentas, más le prohíben viajar a territorio europeo. O sea, si alguien dice, bueno, pues no quiero viajar a Europa, pues no hay problema. Pero yo no creo que aquí los políticos hondureños no se preocupen que le congelen todas sus cuentas. Si es el punto débil de ellos. Porque, por ejemplo, bueno, imagínense si a uno lo meten a la cárcel. Vamos hasta el ejemplo de Juan Orlando Hernández. Lo indultan. Bueno, imagínense. Bueno, y hay varios que quieren huir del país porque dicen que es persecución política, o sea, que quieren ir exiliados. Sí, van a terminar huyendo uno que otro. Es lo más probable. Y puede ser que vayan para Europa, porque para Estados Unidos no. Sí, para y algunos. Dentro de esos que quieren ir para Europa, que dicen que es persecución política, ¿hay algunos en esa lista? Sí, es que miren, o sea, ahorita... ¿Estará alguno de esos que fue llamado al juicio político, claro, y dice que no asiste porque es persecución política, pero que va para Europa? Ahí están esa persona. Y yo creo que... ¿Cómo quiénes son los que están ahí? ¿Nos puede dar algunos nombres o algunas características de esos personajes que están denunciados en esa lista? Hay una canción, no sé si te la he escuchado, El viejo del sombrerón, ¿verdad? El viejo del sombrerón. Ajá. La doña. Bueno, ¿cuántas doñas no hay ahí? Está que, digamos, puede ser la doña del hombre. O sea, ahí está la doña y la doña del hombre. ¿No sabe quién es la doña del hombre? No. Bueno. La doña que usted me dice es la del sombrerón. Sí. La doña del sombrerón. La doña del hombre. Del hombre del sombrerón. No, esa es otra. Ay, hombre, ¿cómo está cosa? Sí, o sea... eso es otra. Bueno, está aquí el indómito, por ejemplo. El señor de las orejas, podrían decir, no sé. Bueno, muchas personas están ahí. También, lógicamente, en eso entran los militares. Entonces, ahorita... ¿Entre ellos quiénes, más o menos? No, todos. O sea, toda la... No, pero es que usted no puede decir que todos, porque, o sea, digamos, más de alguno es inocente. Por ejemplo, no, o sea, el anterior decía que era una blanca paloma. Sí, pero, o sea... ¿Estará metido ese que anduvo repartiendo comida en una actividad política y que dijo que era blanca paloma? Ahí está también. ¿Está? Porque ese es uno de los que dice que es persecución política, que quiere ir para Europa, creo yo. Bueno. Porque, por ejemplo, vaya, ahí van y se van a ir a la balacera ex procuradores. Ahí se van a ir a la balacera. La misma, por ejemplo, aquí... yo al ex procurador yo le mostraba las cosas con evidencia. Yo decía, mire, tenemos comunicación con la Corte Penal Internacional y él a uno lo trataba de payaso. ¿Al que no cumplía los requisitos legales para estar ahí? El que estaba antes de procurador. Yo una vez le hice la pregunta, ¿usted qué es? ¿Es procurador o es activista? Porque desde su Twitter se ponía a hacerle campaña Rex y eso no se puede. Un procurador no puede hacer eso. Porque es procurador, el cual usted es, digamos, el procurador equivale, como dice, al abogado del Estado. Pero no era abogado de libre. Él no era, no tendría por qué abogar por X o por Y candidato, partido, ideología. ¿Y algunos ex candidatos estarán metidos en esa lista?
Presidenciales, sí, la mayoría, o sea, porque aquí tienen que entender una cuestión, miren. Yo no ¿Y los utilizo ex candidatos de Libre estarán metidos ahí? todos, o sea, todos, porque aquí hay una cuestión, que la persona tiene que entender lo que se llama un PEP, ¿sí? Persona políticamente expuesta. ¿Qué es un PEP? Digamos, un presidente, un expresidente, un diputado, exdiputado, funcionarios. Entonces, al final, ¿qué va a hacer, digamos, todas las autoridades europeas en materia bancaria? Va a decir, ok, bueno, estos son los PEPs, empecemos uno por uno. Vamos a empezar a revisar las cuentas. Esto es el que nada debe, nada teme. Esto es fácil. Y aquí hay otra cuestión. ¿Y los 9, por ejemplo, o más de, porque eran 9 de la comisión permanente, pero de la junta directiva eran más de 9 del Congreso anterior, estarán metidos en ese listado? Todos están ahí. Es una lista de más de 100 personas. Más de 100 personas. Más de 100 personas. Y cuando usted estuvo en esa reunión del Parlamento Europeo, ¿cómo estuvo el ambiente? Al darse cuenta de esa lista, de esos nombres, ¿qué dijeron los parlamentarios europeos? La lista no se discute ahí. Sí, no, pero ellos la conocían, no la discutieron, pero la conocían. ¿Qué dijeron? ¿Qué comentarios se presentaron? No. ¿Aprobaron la investigación? ¿No aprobaron la investigación? ¿Desecharon la denuncia suya? ¿O cómo está la situación? Esto está así, mira. Ellos aprobaron la petición, porque esto es una petición. Sí, o sea, petición, y para que entendamos en términos más coloquiales, la denuncia que usted hizo. Sí. Esa petición es la denuncia que usted hizo. Fue aprobada esa denuncia. Sí, esto es así, mira. Como decía, el Parlamento tiene esta comisión. Presentan aproximadamente, no sé, unas 2.500 peticiones al año. Pasa exactamente un porcentaje súper recontra mega De pequeño. personas que están viviendo en Europa. Así es, de 2.500. El día 29 de enero se discutieron 21 de 2.500, para que tengamos una idea. Entonces, y también aquí sucedió algo, que la petición, nuestra petición, gracias a Dios, fue, digamos, hasta un grupo de europarlamentarios, de 84 eurodiputados que, digamos, la apadrinaron. Y tener un padrino político en el Parlamento Europeo no es poco. Y ahí ya no hay uno, hay 84. Y no, o sea, al principio, estos 84 pidieron... Así como los que hay aquí, los 86 para el juicio político. Pues allá eran 84. O sea que hay otro juicio político. Sí, allá es el billete de ellos. Y tienen más peso los europeos. Sí, claro. Entonces, son todos los casi 30 países que pertenecen a la Unión Europea. Entonces viene un grupo de eurodiputados. Ellos pidieron, la petición es la 1070-2025. Entonces nosotros, grupo tal, pedimos que tal día se discuta la petición tal. Listo. Allá me avisan, mandan un correo y me dices, la petición tal será discutida el día 29 de enero del 2026 a las 10 de la mañana en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de PETI la declara admisible, la mandó a lo que es como el Parlamento estaba por comisiones, lo mandó para el AFET, que es la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, y también la mandó a lo que es una delegación para Centroamérica. Todo esto es técnico. AFET completamente técnico, la delegación mucho más técnica aún. Cuando habló el 29, habló una europarlamentaria, ella no solamente secundó la petición, porque ella habló en nombre de su grupo,
Ella es una diputada del PSOE, y vean aquí hay una cuestión muy interesante. Por ejemplo, cuando hablan, primero habló el compañero Alan Mejía, después hablé yo, después habló la representación de la Comisión Europea o la representación del EAS, que es el Servicio de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Bueno, entonces de allí, cuando le tocan la palabra a los grupos, allá ellos, en los partidos políticos, ellos están dentro de grupos. Un ejemplo, Vox está en Patriotas por Europa. El PSOE, ¿Pero qué discutieron ellos? ¿Qué dijeron en la discusión? No, ellos hablaron digamos, de la situación de Honduras. ¿Qué comentaron de Honduras ellos? Bueno, dijeron, por ejemplo, el EAS dijo que ningún partido político había ayudado, y también lo dijo el PSOE, a mantener la tranquilidad en el país cuando las elecciones. Que todos estaban llamando, o sea, que ninguno llamó a la calma. Que fue el pueblo el que fue pacífico a votar, pero que los partidos políticos no. Así, y lo dijo la del PSOE, y lo dijo el de la Comisión Europea, lo dijo, no, o sea, todos llamaban a la polarización. Y en relación a esa lista que usted entregó de personas que están metidas en actos de corrupción y violación a los derechos humanos, ¿qué comentaron en el Parlamento Europeo? Porque ya casi nos quedan unos pocos minutos para hablar del tema. Bueno, dijeron que Honduras era un país muy polarizado, donde se violentaban los derechos humanos. Pusieron casos como Berta Cáceres, tocaron temas como Juan López, Guapinol, porque Europa se enfoca mucho en derechos humanos. Eso de Juan López le costó la cabeza incluso al reciente fiscal derrocado, porque fue parte de la denuncia que hubo y que escuchamos todos en el Congreso Nacional de que no se procedió y que se tenían, y que incluso actuó en contra de algunas de las fiscales que querían avanzar en el caso. Ese caso le costó la cabeza incluso al ex fiscal. Sí, no, claro, y aquí hay algo muy interesante. Imagínense que Europa solo tiene como 8 grupos europarlamentarios. Ajá, y de esos 8 grupos yo mantengo comunicación directa con 6 grupos. ¿Pero qué más dijeron ellos? Porque estamos ya como a 2 minutos de finalizar el programa, Erling. ¿Qué más dijeron los parlamentarios europeos sobre Honduras en relación a esa lista? No, ellos ahorita pues solamente están esperando un informe. El Parlamento está esperando un informe de la Comisión para que, de acuerdo a ese informe, lo que es el Parlamento lo manda a la Comisión al Parlamento, y si esto sigue lo mandan al Consejo. El Consejo de la Unión Europea es la representación de todos y cada uno de los países que pertenecen a la Unión Europea. Entonces, digamos, un voto es un país. Un ejemplo viene, ahí no está un partido político, ahí está un país. Entonces, digamos, si todos los 27 países están de acuerdo, entonces allí ya se somete a votación, que sería el congelarle las cuentas a los políticos involucrados en narcotráfico y corrupción, aplicándole el Magnitsky europeo. Eso sería. Porque si, digamos, hablando de los... ¿Y dónde tienen las cuentas estos políticos y empresarios que se han dedicado a la corrupción normalmente en Europa? ¿No es en Estados Unidos o es en Europa? ¿Dónde tienen mayor cantidad de sus cuentas en su mayoría? Es que hay muchos países dentro de la Unión Europea que los utilizan para guardar dinero. Por ejemplo, a veces utilizan mucho Suiza y otros países, e incluso los países que no forman parte de la Unión Europea, pero que también los utilizan a veces hasta como tipo paraísos fiscales,
que tenga miedo, porque igual, en el caso mío, o sea, yo mantengo, o sea, yo ¿Usted tiene cuentas en esos bancos de Suiza? Que en el caso mío, yo he mantenido comunicación con... ¿Con banqueros suizos? ¿O cómo? Con lo que son las FUS. La FUS es las inteligencias financieras. Y Erling, ¿nos podría dar más o menos quiénes más están metidos en esa lista, hombre, para finalizar el programa, porque estamos ya llegando al final, unos cuantos nombres o sus palabras finales? Bueno, o si no nombres, pues reseña para que la gente entienda quiénes son los que están implicados en esa denuncia en el Parlamento Europeo, y que el Parlamento Europeo ya está procediendo a hacer las investigaciones para ver si se someten o son factibles someterlo a ese tipo de sanciones de congelamiento de esas cuentas. Usted mencionó al hombre del bigote con sombrero, a su esposa, expresidente. Y la dueña del hombre. Esa no sé el de los ovarios. Hay uno que le llaman el de los ovarios. Pero tendrá suficiente dinero ese muchacho para eso. La familia de él tiene billetes. Y ahí van las 10 familias que dijo Rixi. Ahí van. Y también militares. Ahí van, militares, empresarios, hay de todo. Entonces, o sea, toda persona, todo ¿Y de los políticos más reconocidos, quiénes están en esa lista? Todos. De todos, o sea. Póngale... Aquel que canta Yo no soy esa mujer, ahí está. El señor ministro Cardona, ahí está. Cuellar, ahí está. Ahí están. O sea, todo lo que estaban en la comisión permanente, ahí están todos, toditos. El economista que está en el Congreso actualmente. Todos. ¿Quiénes? Yo que admiraba a ese señor, realmente. Con la capacidad académica, se supone. Me ha decepcionado las últimas declaraciones que ha dado el hombre, pero parece que no tiene ningún título al final de cuentas. No, ahí están todos. Da vergüenza. Pero bueno, Erling, sus palabras finales, porque ya llegamos al final del programa. No, muchas gracias, doctor, por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí con usted, y bueno, esperamos, ¿verdad?, que esto, pues, lo hacemos por amor al país, pero yo no tengo ningún interés. No tengo ningún interés. Digamos, a mí que ahorita creo que también lo que me acompaña son 100 empiras. No es mi dinero el que está en riesgo, pero es más bien no es ni siquiera el dinero de los políticos, es el dinero que se han robado del pueblo. Pero aquí hay algo muy interesante, que lástima que no lo pude traer, que también ya se hizo una propuesta de recuperación económica, que ese dinero, si lo congelan, que lo confisque, y que la Unión Europea lo traiga en proyectos para el país bajo administración independiente, proyectos de salud, de educación, proyectos para todos los sectores vulnerables, ancianos, mujeres, discapacitados, jóvenes, todos los sectores, incluso, ¿verdad?, también está, bueno, creo que hasta a la víctima de cuerno se le quiere que se le regrese su dinero, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que se podrían hacer, y ya está, porque no solo se trata de congelar dinero, se trata de que lo devuelvan en proyectos para el país. Entonces, bueno, muchas gracias, Erling. Ahora yo le voy a decir a usted lo que para nosotros significa aquí Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.